Pero lo más sorprendente es que la noticia sea vamos a hablar. Y lo más sorprendente es la puesta en escena de ese anuncio. Realmente, oye, todo el equipo de gobierno, 6 concejales allí, para decir que después de un año se han dado cuenta de que se equivocaron, creo que lo que denota es la forma de actuar del equipo de gobierno en cuanto a su prepotencia y su falta de formas democráticas y participativas en cómo hacer las cosas. Que hayan tardado un año en darse cuenta de que aquel pleno que se realizó en septiembre pasado fue un gran error y sobre todo un ataque a la democracia más básica de nuestro municipio, por no decir otras cosas, creo que lo que refleja es algo que parece que es característica de este gobierno, que es el abandono, la dejadez, la falta de competencia y que las cosas tardan mucho en darse cuenta de la realidad. O voceiro popular entende que no trasfondo de todo está o aspecto económico. Si ahora nos dicen que lo que tienen es carencias después de estar un año gobernando 6 concejales, no sé dónde está la carencia. El acuerdo no sabemos cuál es, si van a hablar, si van a negociar, en qué términos lo van a hacer, pero sí que lo que nos tememos es que el trasfondo de todo será el mismo problema que tuvieron en el primer acuerdo que quisieron llegar y no llegaron, que es el tema económico. Nos vamos a ver probablemente cuando si llegan al acuerdo, pues que será un tema de dedicaciones exclusivas, de reparto de economía de aquí para allá, de aprovecharse de los recursos escasos de los vecinos para darse cada uno una distribución económica.